Hola, soy Isamar Espinosa y hoy vamos a hablar de hidrodinámica del ciclo cardíaco. Para hablar vamos a tocar ciertos puntos fundamentales que son el ciclo cardíaco, la presión arterial, el caudal, flujo y resistencia, también la ley de Poiseuille de Bernoulli, el número de Reynolds y a partir de esto vamos a dar ciertas conclusiones. ¿Bien? Entonces, el tema de estas diapositivas en sí, la intención es enseñar cómo se puede aplicar las leyes de hidrodinámica al sistema circulatorio del hombre o al ciclo cardíaco, ya que el funcionamiento del ciclo cardíaco está basado según la hidrodinamia en presiones, velocidades y caudales. Entonces, por ende, primero es necesario saber qué es el ciclo cardíaco o cómo se da este ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco está compuesto de 5 fases. La primera de ellas es el llenado activo. Como podemos observar ahí en la imagen, hay una parte donde dice estar, donde podemos observar que las aurículas están llenas de sangre, ¿no? Entonces, por ahí empieza el llenado, el llenado pasivo, perdón, que es por donde vamos a empezar. Esto se va a dar por la presión de las aurículas, que va a ser mayor que la presión de los ventrículos. Entonces, ¿qué va a pasar? Las válvulas auriculoventriculares se van a abrir y van a permitir el paso de la sangre de la aurícula hacia el ventrículo, pero las válvulas sigmoideas, esas van a estar cerradas. Entonces, al pasar la sangre de las aurículas hacia los ventrículos, se va a dar un llenado del 80%, ya que no se va a dar del 100% porque justamente es un llenado pasivo, se da porque está muy lleno, ¿no? Por la capacidad. Entonces ya no puede contener más la sangre, las aurículas, que las válvulas se abren y la sangre se va hacia los ventrículos. Después de esto se va a dar el llenado activo. El llenado activo sí va a hacer que el 20% que quedaba en las aurículas pasen hacia los ventrículos. ¿Y por qué se llama llenado activo? Porque aquí las ventrículas van a ejercer una contracción. Entonces, al ejercer esa contracción es donde ese 20% restante de sangre es lo que va a pasar a los ventrículos, ¿no? Esto se le llama la sístole auricular. La tercera fase es la contracción isovolumétrica, que es la que podemos observar en la tercera figura. Ahí tenemos una flechita. ¿Qué es lo que pasa acá? La presión de los ventrículos va a ser mucho mayor justamente a la de las aurículas, ¿no? Entonces, acá las válvulas se van a mantener cerradas, tanto las válvulas auriculoventriculares como las válvulas sigmoideas, ¿no? Y la sangre que va a estar dentro de los ventrículos es de 120 mililitros. Este volumen va a permanecer constante, ¿no? La cuarta fase es la fase de eyección. ¿Qué va a pasar en la fase de eyección? Va a haber una contracción de los ventrículos, ya que estos se encuentran muy llenos. Al contraerse estos, se va a generar que las válvulas auriculoventriculares van a permanecer cerradas para que justamente la sangre no regrese hacia las aurículas, pero la válvula sigmoidea se va a abrir. Al abrirse la válvula sigmoidea, la sangre va a pasar hacia las arterias, pero no va a pasar los 120 mililitros que habíamos mencionado antes, sino solo va a pasar 70 mililitros. Entonces, esos 70 mililitros de volumen sistólico que pasa es lo que nosotros eliminamos en cada latido cardíaco, ¿no? Entonces, justamente en cada latido cardíaco, ¿cuánto de sangre se pasa? 70 mililitros, nada más. La quinta y última fase es la que se llama relajación isovolumétrica. Esta relajación isovolumétrica se va a dar porque la presión de las arterias va a ser mayor a la presión de los aurículas. Entonces, las válvulas auriculares y las válvulas sigmoideas van a estar cerradas, pero la sangre va a ir donde hay una mayor presión a una menor presión. Entonces, ¿dónde habíamos dicho que había mayor presión? En las arterias. Es por eso que la sangre va a regresar a las aurículas, porque las aurículas en ese momento van a tener menor presión. Y así nuevamente vamos a iniciar el ciclo. Los conceptos importantes que debemos saber para poder hablar de hidrodinamia son estos 4 que
estamos viendo. El primero de ellos es la presión. ¿Qué es la presión? La presión es una magnitud física que va a medir la proyección de la fuerza. Esta va a estar determinada por, como vemos acá, que dice presión es igual a fuerza sobre área. ¿Ya? La unidad de medida de la presión va a ser los pascales. Y el pascal sus unidades son los newtons sobre metros cuadrados. Si bien es cierto, pascal no es todavía de uso cotidiano y muchos de los nanómetros con los que medimos la presión arterial están calibrados en milímetros de mercurio. Entonces es por eso que damos el valor de 1 milímetro de mercurio es igual a 0,133 pascales. Es importante también para comprender el tema de la presión, ver la velocidad, ¿no? La velocidad de la sangre. Esta va a estar determinada como en cualquier otro sistema. Sabemos que el tiempo que tarda una partícula en recorrer cierta distancia. Entonces la velocidad de la sangre va a estar determinada por velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Ya? Entonces la unidad habitual de la velocidad va a ser centímetros sobre segundos. ¿Ya? El otro término que es muy importante saberlo es el flujo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de flujo, estamos hablando de un fluido en movimiento. Este va a estar determinado por la presión, que el flujo va a ser igual a presión sobre resistencia, ¿no? También vamos a encontrar algunos tipos de fluidos, ¿no? O de flujos laminar y turbulento, que lo vamos a mencionar más adelante, ¿ya? El otro término que vamos a usar es el término de caudal. ¿Qué es el caudal? El caudal va a ser la cantidad de flujos que circula por una unidad de tiempo en un determinado sistema. En este caso estaríamos hablando de las venas o arterias. Ya su unidad de medida se va a dar la mayoría de veces en metros cúbicos sobre segundos. Y cuando hablamos de caudal podríamos hablar también de la ecuación de continuidad, que va a ser la relación entre el área y velocidad que tienen un flujo. Entonces, ¿qué nos dice la ecuación de continuidad? Que el caudal del fluido es siempre constante. A partir de ello, podemos deducir que, por ejemplo, ¿no? el caudal 1 va a ser igual al caudal 2, por ejemplo, según la imagen que vemos ahí, ¿no? Ahí vemos el diámetro del tubo o arteria, en este caso, la velocidad de circulación del fluido, ¿no? Y esta cantidad de fluido que sale es el caudal, ¿no? Entonces el caudal que ingresa va a ser igual al caudal de salida. Y como habíamos dicho, el caudal era velocidad por área, ¿no? Porque estaba en relación al área de la velocidad. Entonces por eso decimos que la ecuación de continuidad es igual a la velocidad 1 por el área 1, que va a ser igual a la velocidad 2 por el área 2, ¿ya? También otra fórmula del caudal en relación a la diferencia de presiones va a ser presión 1 menos presión 2 sobre la resistencia. Y el otro término que vamos a usar es resistencia, ¿no? Uy, acá resistencia no le hemos agregado, pero ya bueno, a ver, la resistencia, ¿qué va a ser? La resistencia es la fuerza que se opone al desplazamiento de la sangre a través del vaso. Entonces, la resistencia va a estar determinada por velocidad al cuadrado sobre presión. ¿Ya? Entonces estos son los 4 términos muy importantes para que podamos continuar. Después de esto vamos a ver o hablar sobre la ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille es algo muy importante que debemos saber, que si bien es cierto, quizá muchos pensemos, ¿no?, que es mucho más fácil pensar que el sistema circulatorio se rige por leyes propias y basta medir en un animal de experimentación o en un hombre la presión, el flujo y ya. Sin embargo, Poiseuille es un médico que fue un médico que fue más allá, escribió una ecuación que hoy lleva su nombre, que habla sobre el movimiento del líquido en tubos. Claro, si bien es cierto, Poiseuille lo hizo en tubos de vidrio y ya quedó a cargo de los fisiólogos ver en cuánto de la ecuación era posible aplicar el sistema circulatorio del hombre con las arterias, capilares y venas, dejándonos así el concepto de que ¿qué es la ley de Poiseuille? Es lo que va a determinar el caudal en relación a la diferencia de presiones, viscosidad, resistencia, área y longitud de un tubo.
dándonos así la fórmula que tenemos al lado derecho, que nos dice que la diferencia de presión la ley de Poisson nos dice que el caudal es igual a la diferencia de presiones por el radio elevado a la cuarta sobre 8 pi por la viscosidad por longitud, donde 8 pi es una constante, ¿no? Y aquí vemos un término nuevo que nos dice viscosidad. Entonces, ¿qué es la viscosidad? La viscosidad va a ser la oposición que presenta el líquido al fluir, ¿ya? Entonces, este tema de la viscosidad, muchos de los problemas en que tenemos nos lo va a dar, o ya hay la viscosidad ya está determinada de ciertos líquidos, ¿no? Entonces, con eso vamos a poder hallar el caudal con la ley de Poisson, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá podemos observar un gráfico donde nos enseña, ¿ve? La presión 1, la presión 2, también nos da a conocer el radio, la longitud de este mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la utilidad de la ley de Poisson? La ley de Poisson nos va a ayudar a explicar el comportamiento de la presión arterial y algunas patologías relacionadas a esta. Por ejemplo, podemos decir que un aumento de la resistencia periférica haría disminuir el caudal en sitios claves, lo que determinaría una respuesta cardíaca. Por ejemplo, el aumento de la presión arterial haría o tendería a restituir el flujo sanguíneo. Por lo contrario, por ejemplo, ahí en la imagen observamos, ¿no?, una arteria que tiene ateromas adheridos a la pared de la misma. Entonces, estos ateromas van a hacer que el radio disminuya su medida. Entonces, ¿qué nos indica una disminución del radio? Nos va a indicar un aumento de la resistencia. Esto, por ejemplo, lo podríamos llamar una vasoconstricción. Pero, por ejemplo, ¿qué nos indicaría un aumento del radio del vaso, ¿no? Y eso qué va a hacer que haya una disminución de la resistencia, ¿no? Eso nos indicaría una vasodilatación. Y, por ejemplo, si es que hubiera una vasodilatación, es decir, un aumento del radio, se tendería a aumentar el flujo y provocaría una caída de la presión arterial. Y esto se podría definir como, por ejemplo, o podría producir una caída de la presión arterial, un síncope o más conocido como un desmayo, ¿no? La otra ley que vamos a hablar también importante en el ciclo cardíaco es la ley de Bernoulli. La ley de Bernoulli es una de las leyes básicas de la hidrodinámica, pero cuya aplicación al sistema circulatorio del hombre no siempre es simple. Se trata de la energía de un líquido en movimiento y de su conservación. ¿Qué demostró Daniel Bernoulli? Daniel Bernoulli demostró que cuando la velocidad de un fluido aumenta, la presión disminuye, ¿no? La idea del teorema o principio de Bernoulli es en todo prácticamente similar al principio de Newton, ¿no? El cual es el que comienza diciendo que un cuerpo en movimiento, ¿no?, que entonces lo diríamos en la ley de Bernoulli, aquí sería que un líquido en movimiento no interesa cuándo, cómo ni por qué se puso en movimiento, ¿no?, sino hablamos del movimiento y de la energía que genera y su conservación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la ley de Bernoulli? Va a ser la relación entre la velocidad, la elevación y la presión de un fluido, ¿no? Su fórmula para hallar también casi se basa en la ecuación de continuidad, ya que nos dice que el fluido es constante, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, nos dice, ¿no?, la presión 1 va a ser igual a más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1. Esta va a ser igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2 al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos aplicar este teorema al sistema circulatorio del hombre, ¿no? Lo fundamental es usarlo solamente para comparar presiones y velocidad en segmentos del mismo caudal. Eso tienen que tener en cuenta, del mismo caudal, ya que se puede usar Bernoulli para saber que un segmento estrechado de la aorta, por ejemplo, la velocidad es mayor que un segmento normal, que la presión contra la pared es menor, pero que, por ejemplo, la presión cinemática es mayor.
No podemos usar Bernoulli para comparar presiones entre, por ejemplo, la ilíaca izquierda y la aorta. Simplemente ¿por qué? Porque el caudal no es el mismo. Y habíamos mencionado anteriormente que tiene que ser en segmentos del mismo caudal. Es un error frecuente decir que la presión de los capilares es alta, porque se mostró que el área de sección transversal de todos los capilares es mayor que la sección de la aorta. Si bien la velocidad de los capilares es baja, el caudal de un capilar es millones de veces menor que el caudal de la aorta, ya que la presión capilar es de 25 a 30 milímetros de mercurio y nunca puede ser mayor a la aórtica. Entonces, hablar de una ecuación de continuidad y conservación de la energía, que es la ley de Bernoulli, entre la aorta y un capilar carece de sentido, ¿no? Porque ¿qué habíamos mencionado anteriormente? Que justamente esta ley de Bernoulli la vamos a aplicar en venas, arterias, ¿no? En segmentos de venas o arterias, pero con distinto radio, pero con igual caudal, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la utilidad de esta ley? Si bien es cierto, por ejemplo, en la imagen podemos observar que nos dan la imagen de un aneurisma arterial, y un ejemplo de la aplicabilidad del teorema de Bernoulli es el mecanismo de formación de un aneurisma, ya que por una razón patológica un segmento arterial, generalmente de la aorta abdominal, comienza a dilatarse, ¿no? Entonces el caudal es el mismo en la aorta y en el aneurisma. Ahí podemos utilizar la ley de Bernoulli, ¿no? Porque hablamos del mismo caudal, pero la velocidad es menor en el aneurisma y la presión hidrostática aumenta, lo que lleva al aneurisma a dilatarse aún más, lo que hace que la velocidad disminuya aún más y más y más. Se va a convertir en un círculo vicioso, y si no se corrige, puede provocar la ruptura de la arteria, ¿no? También otra aplicación reciente de la ley de Bernoulli nos habla de un cálculo del grado de estrechez en una válvula cardíaca. O eso lo pueden hacer usando un ecocardiograma Doppler, donde ahí se va a medir la velocidad del flujo, y en ella se deduce la diferencia de presiones entre ambos lados de la válvula. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el número de Reynolds. El número de Reynolds también es algo importante en la hidrodinámica, ¿no? Y entonces, ¿qué es el número de Reynolds, ¿no? El número de Reynolds es la relación entre la inercia presente en un flujo debido a su movimiento y a la viscosidad del fluido, ¿ya? Entonces, para hablar básicamente del número de Reynolds, tenemos que tener en cuenta dos tipos de fluidos. Uno de ellos es el fluido laminar y el fluido turbulento, que los estamos viendo ahí en la diapositiva, ¿no? El fluido laminar va a ser cuando las partículas se mueven a lo largo de trayectorias suaves en láminas o capas, de manera que una capa se desliza suavemente sobre otra capa. Este tipo de flujos va a cumplir la ley de viscosidad de Newton. Como pueden observar ahí en la imagen, ahí dice flujo laminar, y son unas flechitas que están direccionadas de manera paralela, ¿no? En cambio, por el contrario, el flujo turbulento va a ser cuando las partículas se mueven en trayectorias muy irregulares, que causan colisiones entre las mismas partículas. Y así se va a producir un importante intercambio de cantidad de movimientos entre ellas. Esa turbulencia va a establecer esfuerzos de cizaña importantes y causas de pérdidas de energía en todo el flujo, ¿no? Como pueden observar en la imagen, ¿no? El flujo ahí es como una especie de ondas, ¿no? Entonces, también podemos detallar acá la acción de la viscosidad. ¿Por qué? Porque la viscosidad va a amortiguar la turbulencia en un flujo. Entonces, podemos decir que si tenemos un fluido con una baja viscosidad, una alta velocidad y de gran extensión moviéndose en un flujo laminar, se convertiría muy fácilmente en un flujo turbulento, ¿no? Porque justamente la viscosidad va a intervenir en esto, ¿no? Entonces, si tenemos un fluido, ¿no?, que es más viscoso, va a ser más difícil que se vuelva turbulento, ¿no? Entonces, la fórmula que nos plantea el número de Reynolds es la que podemos observar ahí, que está determinada por la velocidad, por el diámetro,
por la densidad sobre la viscosidad. Ahora, el resultado que nos da en esta fórmula, ¿para qué nos va a servir el resultado? Justamente el resultado que nos brinda esta fórmula nos va a servir para decir si el flujo es turbulento o es laminar, ¿no? Si, por ejemplo, el resultado o el número de Reynolds nos da mayor que 4000, estamos hablando de un fluido, de un flujo turbulento, ¿no? Pero si el resultado nos da menor a 2000, entonces hablamos de un flujo laminar, ¿ya? Eso sería básicamente el número de Reynolds. Después de esto vamos a dar ciertas conclusiones a las que hemos llegado después de todo el trabajo, que son las siguientes, ¿no? Los estudios sobre el ciclo cardíaco van a mejorar nuestra calidad de vida, porque ya hemos visto que hay ciertos estudios después de determinar estas fórmulas y presiones, ¿no? Una aplicación del teorema de Bernoulli es el cálculo del grado de estrechez en una válvula cardíaca usando la ecocardiografía de Doppler, que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Respecto a la ley de Poisson, nos va a ayudar a deducir las relaciones entre la intensidad del flujo, el gradiente de presión y la resistencia o fuerzas de fricción que actúan sobre las capas de las arterias, ¿no? Y respecto al número de Reynolds, podemos decir que es una herramienta muy útil para conocer el estado del fluido. Ya, eso sería todas las conclusiones. Espero que hayan comprendido la exposición. Muchas gracias.